Estás escuchando Arquitectura Radial. Señores, continuamos aquí en Arquitectura Radial. Ya empezaremos ahora con nuestro invitado. ¿Verdad que sí, colega? Invitado de la tarde. Bien, señores, aquí contamos con la presencia del arquitecto Herli Valenzuela, graduado de la OIM con maestría en arquitectura hospitalaria, conferencista en México, Panamá, Costa Rica, Colombia, con premiaciones desde auditorio en México en primer lugar, también diseño y construcción de edificios en oficinas A12 y perteneciente al grupo de arquitectos emergentes de la República Dominicana. Señores, un fuerte aplauso para el colega arquitecto Herli Valenzuela. Bienvenido, hermano. Un placer. Qué bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, la arquitectura hospitalaria pudiéramos decir que es el cuco de los arquitectos. Es una de las disciplinas más complicadas por su rigurosidad en términos de diseño. ¿Tú nos pudieras decir brevemente, o como tú lo consideres, cuáles serían los retos, cuáles son los retos para un diseño de hospitalario de un centro de salud? ¿Qué retos te brinda ese tipo de arquitectura? Bueno, debo decir que la arquitectura hospitalaria, o más que la arquitectura hospitalaria, debemos hablar de los hospitales o de los centros de salud. Todos sabemos que los hospitales o los centros de salud son edificaciones complejas, porque dentro de ellos converge un sinnúmero de servicios, tanto asistenciales, técnicos, que deben tener una coherencia y una armonía entre sí, porque de lo contrario el funcionamiento no sería lo más óptimo posible. Así que tener un libro específico para decir qué o qué no es o qué es para la arquitectura hospitalaria, lo más importante es entender los hospitales. Si logramos entender cómo funcionan, cuál es el tipo de gestión que se realiza y cómo ha venido evolucionando los hospitales a través del tiempo con los cambios sociales, económicos, tecnológicos, sí podríamos de una manera ayudarnos un poco, podríamos decir. Okay. Tú sabes que esa parte, ahora que tú lo mencionas en el aspecto tecnológico, yo pienso que hemos avanzado en materia de tecnología aquí en la República Dominicana, pero nos falta mucho. ¿Qué implementaciones se están utilizando a nivel de tecnología que se pudieran mencionar a nivel de asuntos prácticos en el área tecnológica? Mira, nosotros tenemos, yo siempre he dicho que nosotros en República Dominicana tenemos dos responsabilidades con toda América y Latinoamérica. Número uno, tenemos la primera universidad. Y número dos, también tuvimos el primer hospital. O sea, cuando los hospitales españoles y europeos empezaron a extenderse por toda América, nosotros fuimos los primeros que lo tuvimos. Así que el estar en punta dentro de salud, dentro de los hospitales, es una responsabilidad que tenemos. Con respecto a la tecnología dentro de los hospitales, recuérdate, el hospital es un edificio, es el edificio más tecnológico de la ciudad. Es el más complejo, porque es una ciudad dentro de una ciudad. O sea, es de la única manera simple que podría describir los hospitales. Así que hablar de tecnología, tendríamos que ver en qué rama de la tecnología hablar. Por ejemplo, hoy en día se está utilizando mucho en países desarrollados, o se quiere implementar el uso de la Big Data, el uso de la inteligencia artificial, que déjame decirte, el uso de la inteligencia artificial, que es de lo que tanto se habla, en el tema de salud va a configurar y va a reestructurar un nuevo hospital que no es el hospital que tenemos hoy. O sea, lo va a cambiar totalmente. En el momento dado que ya esos sistemas logren tomar el control de la información del hospital, va a cambiar totalmente. O sea, te podría decir algo simple, por ejemplo, en el momento dado que por medio de la inteligencia artificial se puedan pronosticar qué tú vas a sufrir en 10 años, automáticamente tú te conviertes, aunque no lo tengas, en lo que es una categoría, una subcategoría de pacientes que son los preenfermos. O sea, automáticamente antes de. Y eso entonces va a generar una nueva configuración en el hospital, porque van a tener que dar servicio a ese tipo de pacientes. Entonces, así que el hospital ha ido tecnológicamente, es muy de la mano con la tecnología, que su evolución ha ido sustentándose y va a seguir siendo así. Podría mencionar también el uso de la humanización de los servicios, que es una de las tendencias que se está trabajando fuertemente.
Y yo pienso que en nuestro país debemos involucrarnos un poco más en eso, de poner al paciente como primer lugar, como el protagonista que es, y no solamente a la parte médica. Así que pienso que la evolución, nosotros hemos ido creciendo bastante en el tema de salud, pero es tiempo que hagamos ciertas reflexiones para que de aquí en adelante lo que se realice en los hospitales estén acorde a los requerimientos y a de los tiempos, nuevos ¿verdad que tiempos. sí? Claro que sí. Excelente. Qué bien. Arquitecto, hay una parte muy preocupante con eso de los hospitales. Cuando los hospitales se iniciaron en la época de los más antiguos, los orientales, los griegos y los romanos, ellos lo ubicaban en las afueras de las ciudades por cuestiones de contaminación y de que esas enfermedades no fueran a afectar a las personas que estaban dentro de la ciudad. Nosotros, llegando aquí a la realidad, tenemos centros de salud en el mismo centro, el casco urbano de las ciudades. ¿Cómo tú ves esta práctica? ¿Cuáles serían tus recomendaciones en esos situaciones, ¿no? Sí, en esas implementaciones. Sabe que ahora mismo uno de los temas que en la arquitectura o en el urbanismo se está tocando mucho es el plan de ordenamiento territorial. Sí, es como una forma de reorganizar, que cada cosa esté en su sitio y que no afecte el libre sistema de transporte. Mira, el tema de tener los hospitales tanto dentro como fuera de la ciudad históricamente ha sido un debate. Hubo época en el cual, llamemos en el Renacimiento, en la parte del gótico, que se entraban y salían los hospitales constantemente. Pero el único tema es que el hospital condiciona y modifica la ciudad. O sea, en el momento dado que tú colocas un hospital en una zona, tiene mucha parte positiva, como también tiene muchas negativas. Dentro de lo positivo te podría decir, te dinamiza la economía de todo alrededor. Sí. Te valoriza todo alrededor. El entorno, ¿vale? Pero sin embargo, en una parte negativa, entonces, acumula o centraliza bastante muchos servicios. Y si no hay una organización previa, entonces tiende a afectar el sistema de transporte, los servicios. Por eso que yo pienso que el lugar donde ubicar un hospital debe ser muy bien elegido, muy bien planificado, acorde a lo que la ciudad quiere. La tendencia última es sacarlo un poco, la parte de los hospitales, que no esté totalmente centralizado. Eso es una de las tendencias, porque dentro de los debates que se han hecho, ha sido uno de los que más resultado ha dado. ¿Y qué hacemos con esos centros de salud privados que tenemos, que generan un tráfico enorme a la hora pico? Hay uno en la Independencia por ahí, hay otro aquí en la hay Lincoln. varios. No voy a mencionar nombres, tú sabes, pero muchos lo conocemos. Mira, el peso específico de los hospitales tenemos que diferenciarlo entre un centro privado y un hospital. Un centro privado, posiblemente la carga estructural de todo su sistema es mucho menor que un hospital. Un hospital te puede tener una gran cantidad de camas y de servicios que un centro privado no. Pero de todas maneras, tanto los permisos para los centros privados como también la ubicación de los hospitales debe ser un plan territorial, porque verdaderamente afecta todo lo que es la dinámica. Imagínate, si a ti te colocan en una zona, por ejemplo, aquí en una zona de Naco, te colocan un hospital cerca de todos estos edificios, tú puedes estar seguro que esto es un caos que no se soporta. Ahí tenemos el de las Fuerzas Armadas, pero eso no afecta tanto. No, lo que pasa es que el de la Fuerza Armada está entre la Kennedy, o sea, está en un punto estratégico. Tiene 4 calles. Exactamente. Pero fíjate que de todas maneras el de la Fuerza Armada, con el tema del transporte, también es un poco embromón con eso. Realmente. Aunque como quiera siempre hay esos pros y contras, porque tener un centro de salud hospitalario fuera de un rango de acción, por ejemplo, para un 911 o una emergencia de cierto tipo, complicaría un poco el porque el problema no es tanto donde esté, el problema es que debe ser parte del plan. Parte del plan. O sea, que automáticamente se está generando la organización de un plan territorial, entonces se organiza el plan de transporte y se organiza todos los servicios que el hospital podría afectar, como también podría beneficiar. Los centros de atención primaria son para eso. Los centros de atención primaria es como llevar el servicio un poco más a la ciudadanía, más cerca. Más personalizado, por mencionar. Lo que pasa es que si no se hace un centro de atención primaria, con el tiempo el sistema de salud va a colapsar.
porque los costos que genera centralizar en un hospital todos los sistemas de salud llega un momento dado que no es sostenible en ninguna parte del mundo. Entonces lo que te beneficia es que los centros de atención primaria son pequeños centros que su función más es preventiva. Es el acceso, es la puerta al sistema general y donde están en cada punto y su carga es muy mínima. Vamos a decir, evitar que la carga llegue hacia los hospitales. O sea, lo que no tenga que llegar, que no llegue. Que no llegue. Es un filtro. Es un filtro. O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, que los hospitales nuestros aquí debemos irlo tomando en cuenta. Y ya se ha ido tomando en cuenta. Por ejemplo, tú entras a un hospital y ves la zona que se llama emergencia. En esa zona, uno de los mayores problemas que tiene la urgencia es el tiempo de espera. Eso se ha trabajado totalmente, hay sistemas para evaluar eso, transfer, como el triaje y todo eso para evaluarlo. Pero en el momento dado que no se educa a la población de diferenciar lo que es un sistema de emergencia con lo que es un sistema de urgencia, hasta que no se eduque a la población de saber que yo voy por urgencia, debo esperar, mi espacio es totalmente diferenciado al que entra por emergencia. Así mismo pasa con toda la parte del sistema de salud. Sería bueno que tú explicaras esa parte luego de que regresemos de la pausa. Bien, señores, estamos de vuelta con ustedes y estamos conversando con el arquitecto Herli Valenzuela. Hermano, vamos a aclarar un poco para que los arquioyentes tengan esos dos conceptos claros. Urgencia y emergencia. ¿Cuál es la diferencia? Mira, el tema de emergencia, como su nombre lo dice, es donde se evalúa que el paciente no puede durar tanto tiempo. O sea, son pacientes que ingresan automáticamente o a reanimación. Su tiempo, no puede haber tiempo de espera. Un paciente de emergencia debe ser accesado inmediatamente, pero sin embargo, un paciente de urgencia, no de emergencia, puede durar. Por ejemplo, a ti en nuestro país, y eso es uno de los problemas que tenemos también con el servicio hospitalario, llámese público, estoy en el público. ¿Y son dos accesos diferentes? Debería ser dos accesos diferentes. Incluso todos los hospitales del mundo te manejan dos accesos diferentes. O sea, a ti te duele el estómago y tú ingresas. No es el mismo ingreso a que a mí me lleve en camilla en unas condiciones totalmente críticas. De gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a un hospital de lo que tenemos, tú ves que en la puerta hay un conglomerado de personas que muchas veces no dejan ni siquiera entrar. Eso es un problema no tanto del servicio, de diseño. O sea, el arquitecto debe prever correctamente cómo van a ser las interacciones entre el servicio ambulatorio, todo lo que es ambulatorio, con lo que es el personal o los pacientes internos. Generar diferenciación en las circulaciones y generar diferenciación en las áreas. Un niño, por ejemplo, que va a un servicio de emergencia o urgencia, no debe ver las condiciones de ver una persona que acaba de tener un accidente, claro, y estar en unas condiciones porque le genera un trauma. Todo eso tiene que ver con el diseño arquitectónico. O sea, yo pienso, mira, si hay algo que he valorado, y colaborando con lo que tú mencionaste ahorita, que nosotros hemos ido avanzando en muchas cosas, hemos ido creciendo. Hoy en día podemos decir que el Estado ha estado construyendo y remodelando, y la intención es buena, es válida y es valorable. Tenemos buenas infraestructuras. Ahora, sí entiendo que ya es tiempo también que hagamos un stop y empecemos a hacer una reflexión. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo vamos a organizar el hospital de una manera que funcione de una manera positiva y genere experiencia positiva para el paciente? O sea, participo constantemente en diferentes congresos y eventos de arquitectura y de construcción hospitalaria. Los diferentes países lo están haciendo. Y veo cómo están afanados interesado en generar experiencia y que funcione todo el sistema hospitalario, funcione de una manera óptima y eficiente. Yo entiendo que ya nosotros aquí debemos hacer un stop y pensar, no es cuestión de construir mucho, sino que lo que hagamos se haga en base a las estandarizaciones, que se haga con calidad y que cambie totalmente la percepción que tiene la población de los hospitales. Literalmente. De eso se trata. Una pregunta entonces, arquitecto, ya que ha tocado la parte que tiene que ver con la organización y la parte que tiene que ver con diseños y lo que uno podría decir que vendría siendo el futuro de lo que es la organización de los hospitales. Realmente, dentro de esa organización, ¿se están haciendo los esfuerzos para que la parte de diseño dentro de los hospitales y la parte que tiene que ver con
técnica o de combinación de otros aspectos, por ejemplo, de cómo se usan en algunas empresas con relación a la parte ISO, o sea, que tenga algunos estándares internacionales. ¿Se está haciendo aquí en el país? Tú hablas de los estándares de obra de salud pública. Mira, el tema de los estándares debemos verlo en dos vertientes. Hay ocasiones que, y es lo más que sucede en nuestro país, se habla, bueno, este centro, ya sea público o privado, principalmente los privados son los que tratan de estandarizar mucho con la Joint Commission y los demás. Pero la mayoría de lo que están estandarizando, o sea, la Joint Commission y las demás normas te estandarizan dos cosas. Número uno, la infraestructura, como también los procedimientos. Internos. La gran mayoría te están estandarizando los procedimientos. Y es muy fácil decir, estoy Joint Commission. Pero debemos también tratar de estandarizar la infraestructura, todo el sistema que tiene que ver con la edificación. Y eso en realidad, la ventaja que más da es que te ayuda a optimizar mucho costo. O sea, fíjate algo, que volviendo al hospital público, el mayor inconveniente que tenemos en el sistema de salud son los gastos que se generan en el hospital público. En los hospitales públicos también eso se da en lo privado. Pero una buena organización estructural de todo el funcionamiento del hospital te ahorra porcentualmente un 20, un 30% de lo que serían los gastos si se organiza el hospital de una manera eficiente. ¿Eso se sabe o es que la gente no lo sabe o es que no se implementa? ¿Qué mira, pasa? El mayor problema que nosotros tenemos aquí es que, a diferencia de muchos países, los países lo que hacen es que los hospitales lo licitan. O sea, yo voy a construir, el Estado va a construir el hospital en tal lugar, generan los términos de referencia bien definidos lo que quiere lograr, un plan funcional bien detallado, donde se tomaron el tiempo de realizarlo, y automáticamente los arquitectos empiezan a hacer las propuestas. Aquí no. Aquí el Estado es como Bad Bunny, te lo tira, te lo para, te lo batea, te lo corre y te hace todo. Entonces, eso te permite, ¿cómo tú puedes pensar que una oficina del Estado, cualquiera que sea, te esté haciendo, como estamos ahora, 20, 30, 40 hospitales? ¿Cómo tú esperas que te va a sentar a pensar y analizar un hospital como debería? Algo que es tan demandante y complejo. ¿Y el manejo de los desechos sólidos de los hospitales? Una cosa tan complicada como esa. Mira, el tema de los desechos sólidos es algo que debe analizarse incluso con políticas públicas. Porque, por un lado está manejar los desechos sólidos en el mismo hospital, pero también hay un problema, y es que entonces en las zonas, en las periferias, el manejo de los desechos son contaminantes. Entonces, otro tema es llevarlo a centros autorizados, que sean supervisados por el medio ambiente y las demás instancias, y en ese caso, entonces, se transportan por medio seguro. Porque se dio un caso, tuviste aquí en el... Se dio el caso del Mirador. Tiraron o sea, eso es algo... Un brazo de gente. No, eso fue una cosa desastrosa. Por eso te digo, es un tema entre el hospital y las políticas públicas para el manejo de los desechos sólidos. Arquitecto, nos quedan 2 minutos. Vamos a aprovechar esos 2 minutos. Sí. Hay hospitales o hay centros de salud privados, no hospitales, que se crean y se construyen a la brigandina. Yo tengo esa construcción ahí, yo voy a hacer una clínica, yo me gradué de medicina. Empiezo una casa y le doy para allá. Mientras va creciendo la clientela, mientras más se van aumentando los consultorios, le voy añadiendo un pedazo a la cosa. ¿Qué tú crees de ese asunto? ¿Cómo pudiéramos...? Yo sé que el ayuntamiento que tiene el manejo de eso y salud pública, pero tú... Bueno, mira, lo que yo le recomiendo siempre en esos casos es que busque un profesional. Hay ocasiones que los médicos, ya sean los dueños, los directores, quieren tomar decisiones y ellos entienden, mira, aquí me cabe una camilla, mira, aquí me cabe esto, pero sin embargo, aunque en el momento generan soluciones específicas a sus necesidades, pero a largo plazo, en el crecimiento, entonces se dan cuenta que han cometido unos errores y unos problemas mucho mayores. Y eso le afecta totalmente la operatividad del centro. Ahí que está el gasto que tú mencionabas. Ahí sí, claro, incluso un centro debe ser flexible a los cambios. Déjame decirte una cosa, los estudios demuestran que cada 5 a 8 años un centro te caduca con facilidad. Fácilmente, de 5 a 8 por años. la operatividad interna. No, es que mira, te voy a decir una cosa, la tecnología te cambia constantemente. Sí, es cierto. O sea, hoy te tienen un tomógrafo o una resonancia magnética que te dice, mira, tú tienes que tener las dimensiones de esto, los rayos gamma son de esto, tú tienes que...
Pero sin embargo, cuando viene el próximo, automáticamente te cambia totalmente. A lo mejor es más pequeño, por decir algo. O más grande también. O más grande. O te genera especificaciones totalmente diferentes. Es cierto. Entonces, cada una de esas características tú tienes que tratar al momento de diseñarlo, hacerlo lo más flexible posible, pero organizándolo todo en base a una organización funcional. O sea, el hospital y los centros de salud no se agregan cosas por agregarse. Toda plataforma está organizada, servicios clínicos, servicios centrales, cómo se relacionan, servicios generales. Todo eso debe estar organizado de una manera que te permita entonces la flexibilidad y la adaptabilidad que necesitan. Así es, señores, se nos ha terminado el tiempo. Interesantísima entrevista, Gleinier. Esto hay que repetirlo, porque se quedaron muchas cosas, sabemos que sí. Y la invitación está abierta. Este año te tendremos nuevamente por aquí también. Bueno, gracias. Así es. Y esperemos que te pueda quedar a desgustar lo que nos trajo la gente de Bocayate. Así mismo es. Y nos trajeron un suculento plato. Así mismo es. Señores, nos vemos el próximo domingo. Franklin Tiburcio, Gleinier Morel y Luis Taveras.